Pero ahora vamos a conversar con la experta en Derecho Laboral, Evelyn Coloma, para conversar además y de manera particular sobre la situación de los ciudadanos extranjeros, particularmente los venezolanos, ¿no? Que a partir del 15 de este mes, por cierto, van a tener la demanda de que necesitan tener visa humanitaria para poder ingresar al Perú. Hemos visto también a través de nuestra compañera Tiffany Tipiani que en este momento cientos de venezolanos están tratando de regularizar su documentación para no tener mayores inconvenientes ni problemas en poder ser contratados en las empresas peruanas y poder trabajar pues como corresponde, de manera legal. Así que para tratar sobre esto y otros temas estamos con Evelyn Coloma, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Evelyn, ¿cómo estás? Hola, Reinaldo, ¿cómo estás? Buenos verte. días. Mucho gusto de verte. Gracias por la invitación y bueno, buenos días con todos. Y sí, la contratación de extranjeros, nuestra legislación en realidad tiene tres aspectos, ¿no?, importantes que tiene todo el mundo que conocer. Hay una parte que es la laboral, que la regulación la tiene el Ministerio de Trabajo, y contamos con una ley que es del año 92, 93, es una ley bastante antigua. Que tiene varios años. Varios años, ya de más de 2 décadas, y que en realidad no ha sido actualizada, se modificó a finales del año 2016 en algunos aspectos para simplificar la contratación de extranjeros, pero que en realidad partimos de que en ese momento en el Perú no había una migración como la que tenemos hoy, ¿no? En ese momento el Perú era un país que más bien donde la gente salía, ciudadanos migraban y no que recibía migrantes, ¿no? Si recibía trabajadores migrantes, que es la parte laboral de la contratación de extranjeros, era para puestos especializados o gerenciales. La diferencia hoy en día es que tenemos una gran migración que empezó hace más o menos unos 3 años, la mayor cantidad de migración. Estamos hablando de cerca de 800.000 venezolanos. Casi un millón, creo, ¿no? Porque de esos 800.000 recordemos que esos son los que tenemos contabilizados, ¿no? Oficialmente. Tenemos información oficial, pero que seguro ya llega a 1 millón la data. La otra parte es la parte migratoria. La parte migratoria contamos con una nueva norma que se publicó en enero de 2017, ya tenemos más de 2 años con esa norma, pero que también modificaba una ley de extranjería que venía también de la década de inicios del 90. Entonces era una ley también que no se adecuaba a la situación actual que tiene el Perú. Se tenía que modificar porque incluso las calidades migratorias que teníamos eran casi nulas para poder aplicar a los extranjeros que actualmente quieren realizar actividades en el país, ¿no? Incluso la calidad migratoria de humanitaria no estaba debidamente regulada. Evelyn, podríamos empezar diciendo que las leyes con las que actualmente contamos no responden a la realidad, a las necesidades de La laboral actual. es del año, sí, ha sido modificada muy poco, pero la migratoria sí se dio un avance porque se modificó en el año 2017, ¿no? Tenemos una nueva ley de extranjería. Y la otra parte que es la tributaria, que está el tratamiento de si estos migrantes van a ser considerados domiciliados o no domiciliados. No, la parte más importante es la laboral o la migratoria. Porque para que un empleador contrate a un personal extranjero necesita contar con estas 2 autorizaciones. La autorización laboral, que está a cargo de la Autoridad Administrativa de Trabajo, el Ministerio de Trabajo, y la parte migratoria. Sin estas 2 autorizaciones, el extranjero no puede iniciar servicios en una empresa. Y en la parte laboral hay unos límites para la contratación de extranjeros, que eso no es porque se le ocurrió a Perú. Eso en la legislación internacional en todo país siempre va a haber una preferencia por la contratación de sus nacionales, porque esa es la política migratoria, busca eso también. ¿Te refieres al número de contratados dentro máximo de una organización? Exacto. Porque hasta hace poco se habló que ya se extendía al 100% y después se han rectificado en la información. Sí. Tenemos unos límites porcentuales para la contratación de extranjeros que da el 20% del número de la planilla, o sea, el total en número de los trabajadores debería ser el 20% y de remuneraciones el 30%. Pero incluso esos porcentajes se someten a excepciones y exoneraciones, ¿no? Cuando tenemos puestos gerenciales, por ejemplo, los exoneramos de eso. Cuando tenemos el padre de un peruano, los exoneramos de esos porcentajes. Pero hace poco, la semana pasada, hace pocos días, salió el protocolo para la fiscalización ya de la contratación de extranjeros de parte de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que es la SUNAFIL, ¿no? En la que había una interpretación un poco, digamos, ambigua, no era muy clara la precisión cuando se señalaba cómo se iba a proceder para fiscalizar la contratación de extranjeros, ¿no? Y la referencia como está establecida
daba la opción para que se interprete como si podías tener el 100% de tus trabajadores extranjeros o si se iba a mantener los límites. Yo lo interpreto como que sí se tienen que respetar los límites, ¿no? Tengo que tener máximo 20% de trabajadores, porque eso es además lo que está en nuestra ley. Claro, ahora, ¿y ese porcentaje del 20% es un estándar a nivel internacional? ¿Estamos en la media? Sí, estamos en la media, ¿no? Incluso hay países, aquí nomás, nuestro vecino Ecuador, donde la contratación de un extranjero es mucho más rigurosa. Tiene que verificarse si cumple con el plan nacional, tiene que verificarse para renovar esta residencia si es que se han cumplido con las capacitaciones a los nacionales ecuatorianos. Hay muchos parámetros y muy rígida. En realidad la norma laboral peruana, por lo mismo que no somos un país que estábamos acostumbrados a recibir migrantes, es flexible. Es flexible. Es flexible. Pero sí hay bastante desconocimiento, ¿no? Porque hace un tiempo salió la disposición, una ordenanza regional en la cual decía que se iban a respetar estos límites del 20% y del 30%, y escuché muchas personas, incluso periodistas, diciendo que esto era una norma discriminatoria. Bueno, esta no es una norma discriminatoria porque lo único que decía esta ordenanza es que se cumpla nuestra norma que data del año 92, ¿no? Que sí dice que la contratación de extranjeros es tiene que cumplir con determinados requisitos como el cumplimiento de los porcentajes limitativos. Ahora, si estamos hablando de personal venezolano que tiene hijos peruanos, está casado con peruano o son hijos de peruanos, descendientes o ascendientes con vínculo consanguíneo con peruanos, ellos van a estar exonerados de esos porcentajes. De ese límite. Porque la misma norma del año 92 pone unas exoneraciones y excepciones. Ahora, ¿qué documentación deben tener en regla los ciudadanos venezolanos, precisamente, para poder ser contratados de manera legal y conforme corresponde a la ley? Y esa es la segunda parte, ¿no? Que es la autorización migratoria. Los ciudadanos venezolanos hasta el día 15 de junio para ingresar al Perú no necesitaban tener un visado antes de, ¿no? Digamos. Nosotros tenemos reciprocidad en ese aspecto porque también nosotros, si queremos viajar a Venezuela, no teníamos que ir al consulado de Venezuela a pedir un visado. Bueno, aludiendo a esa reciprocidad es que también, el señor Maduro ha dicho ahora también los peruanos necesitan visa. Vamos a necesitar la visa. Sí. A partir del 15 de junio lo que se va a tener que tramitar es un visado en un consulado peruano, que no sucede solo con Venezuela. O sea, hay muchos países con los cuales, a los cuales Perú les pone ese requisito, ¿no? Hasta hace 4 años Costa Rica, los costarricenses necesitaban ir a un consulado peruano a pedir una visa de turismo. Ahora pero ¿por qué esto? Porque también el tema migratorio, y que hoy escuchaba las noticias temprano, hay muchos temas de delincuencia que no estamos manejando, hay muchos temas de contrataciones, y contrataciones por debajo de los límites establecidos por la ley, ¿no? Subempleo. O sea, una política migratoria en la cual no se ha previsto cómo vas a recibir esta migración, que es bastante, también va a generar que los malos empleadores se aprovechen de la necesidad de estos ciudadanos extranjeros para contratarlos bajo los por debajo de los claro, estándares mínimos que he establecido, los derechos mínimos, porque laborales. Ahí que tiene que haber una sanción por ese tipo. Exactamente. Uno dice, bueno, le quitan el trabajo al peruano, pero ¿quién lo hace? Otro peruano que prefiere contratar a un extranjero porque es una situación más vulnerable para pagarle menos todavía de lo que corresponde. Se está aprovechando de la situación en la que están, como tú dices, de vulnerabilidad de estos ciudadanos extranjeros. Recordemos lo que pasó en esta penosa tragedia en las Malvinas, ¿no? Donde 2 chicos prácticamente prestaban servicios en esclavitud. Pero si estamos además hablando de una población que está desesperada por tratar de conseguir ingresos y que está aquí en una situación irregular, claro, lamentablemente hay malos empleadores que se van a aprovechar del estado de necesidad de cualquier persona. Y aquí lo que tiene que entrar son las autoridades, ¿no? Que yo creo que ahí sí ha habido que faltó un poco de coordinación al momento de que Migraciones, que depende del Ministerio del Interior, da las normas para regularizar a los ciudadanos venezolanos que se encontraban ya en Perú, ¿no? Si bien era necesario dar estas normas, que es el famoso PTP, ¿no? Es un permiso temporal de permanencia que está previsto en nuestras nuevas normas migratorias. ¿Y se da por 4 años? Se da por 1 año. 1 año. En principio se dio por unos meses. Yeah. Y lo que buscaba era por 3 meses, que los ciudadanos venezolanos cuya residencia había expedido, se había caducado en el Perú, se regularicen. O sea, puedan acceder a una visa de trabajo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si tú eres un extranjero en Perú, que tu estadía en Perú como turista expiró, tú no puedes ya regularizar tu situación. O sea, necesitas salir de Perú, ingresar nuevamente para poder regularizarla, salvo los Mercosur, que tienen un tratamiento especial. Pero lo que se necesitaba era saber también con cuántos ciudadanos extranjeros
contaba el Perú en ese momento que no tenían su situación migratoria regularizada. Entonces se da este PTP para que se regularicen los que estaban aquí, pero en una interpretación nuevamente ambigua, llegan extranjeros, porque ahí lo que señalaba la primera norma que regula el PTP es que iba a regularizar a aquellos que estaban en situación irregular. Entonces tú para estar en situación irregular tienes que primero no haber entrado a Perú. Claro. ¿Qué pasa en esos tres meses? Que esa es la migración bastante alta de venezolanos que llega a Perú, llegan esos 3 meses, porque la norma era por 3 meses. Luego el gobierno de PPK amplía, pues seguimos en la gestión de PPK, amplía este PTP debido a la magnitud de cantidad de venezolanos que llega por un espacio más, y se da una tercera norma que amplía la posibilidad de que los ciudadanos venezolanos accedan a este PTP hasta el 31 de diciembre de 2018, ¿no? Para todos aquellos que ingresaron hasta el 31 de diciembre de 2018 iban a poder regularizarlo hasta junio de 2019. En el gobierno de Vizcarra ya modifican esta norma y reducen el plazo. ¿Qué pasa con los venezolanos que han llegado en este año? Esta norma solo estuvo vigente para aquellos que llegaron hasta el 31 de octubre de 2018, porque se recorta el plazo, y para presentar su solicitud hasta el 31 de diciembre de 2019. Para aquellos que han ingresado a partir del 1 de enero de 2019, lo único que les queda es que puedan acceder a firmar un contrato de trabajo y con ese contrato pedir ante Migraciones el visado de trabajo. O sea, la situación varía. Este PTP se da por un año, y al siguiente año, porque ¿qué pasó también? O sea, se da el PTP por un año, este PTP los autorizaba a trabajar, pero para trabajar además necesitaban el permiso laboral. Hemos dicho que es necesario los 2 permisos. ¿Qué pasó con todos aquellos que obtenían el PTP? Iban al Ministerio de Trabajo con su contrato de trabajo y eso se volvió un caos. En principio, la aprobación de esos contratos de trabajo era de 5 días hábiles, se convirtió en 3 meses, 4 meses, afectando incluso a ciudadanos de otras nacionalidades. Lo que se tuvo que hacer es poner una oficina para que atienda solo los casos de venezolanos. Y finalmente, cuando el Ministerio de Trabajo no se dio más abasto, sacó una norma a mitad del año pasado en la cual decía que los ciudadanos venezolanos que tenían PTP o un permiso especial que se les daba mientras tramitaban el PTP, o habían solicitado la condición de refugiado o tenían condición de refugiado, no necesitaban que su contrato de trabajo se apruebe por el Ministerio de Trabajo. Pero eso no exoneraba de que se tenga que cumplir con el formato de contrato de trabajo de personal extranjero, ni con los límites. O sea, los límites se tienen que cumplir sí o sí, y eso quedaba a que pueda haber una posterior fiscalización, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasó? O sea, ¿qué pasa si no tenemos esa fiscalización? Si no tenemos esa fiscalización, todo este escenario que hemos generado, en la cual tenemos mano de obra que está pagada por debajo de los estándares establecidos, por los derechos mínimos laborales que reconoce la ley peruana, si no hay fiscalización laboral va a pasar esto, ¿no? Que vamos a tener malos empleadores que buscan beneficiarse de esta situación. Entonces despiden a peruanos para contratar extranjeros a quienes les están pagando por menos dinero. Sin ningún tipo de derecho. Hace unos minutos hemos pasado unas imágenes de unos ciudadanos extranjeros que, bueno, entraron a una protesta, un reclamo violento, ¿no? Pero al margen de eso, el asunto era que le habían dicho: no te puedo pagar porque yo bien claro te dije que te contrataba, no te contrataba, sino que te ponía a prueba 3 días. Ahora, yo entiendo, y corrígeme por favor, Evelyn, yo puedo ponerte prueba 3 días y decirte: ¿sabes qué? No me satisface tus servicios, pero tengo que pagarte esos 3 días. Exacto. ¿No? Porque aquí el caso era de que no te puedo pagar porque te dije que era 3 días de prueba. Entonces sí me puedo pasar yo haciendo trabajar gratis a la gente. ¿Eso es posible? No es posible, ¿no? Las normas nacionales laborales establecen que son 3 meses de periodo de prueba para cualquier tipo de trabajador. Es el periodo, que son pagados. Que son pagados desde el primer día. Pero estas consultas no llegan solo en la contratación de extranjeros, estas consultas se dan incluso en la contratación de peruanos, ¿no? En los que empleadores, entre comillas, formales, te consultan si es que estos 2 semanas que yo me tomé capacitándole le tengo que pagar. ¿Pero por qué le tengo que pagar? Si en verdad yo he invertido tiempo capacitándole. Bueno, aquella persona que presta servicios de forma dependiente para un empresario, un empleador, se le tiene que remunerar desde el primer día que presta servicios. El periodo de prueba no significa que la persona va a estar de forma gratuita a nuestra disposición. El periodo de prueba significa
que si yo no veo que esta persona cumple con los requisitos para que se quede en mi empresa, yo puedo dar por terminada esa relación, pero tengo que pagarle desde el primer día, desde la primera hora en principio. Ahora, un pequeño empresario, un mediano empresario que podría tomar los servicios de un venezolano, ¿qué requisitos debe exigir y qué derechos tiene que hacer respetar también? Lo primero es que el ciudadano venezolano cuente con el permiso temporal de permanencia, este famoso PTP, el famoso PTP, un visado de trabajo, una calidad migratoria de familiar de residente, porque ya hay muchos ciudadanos extranjeros venezolanos, que es a quienes estamos tratando en este momento, que no sé si te has percatado que ya tienen muchos hijos peruanos, muchos bebés, ¿no? Entonces, y claro, también que han nacido aquí, ¿no? Que han nacido aquí. Claro. Entonces ellos ya son padres de peruano y la residencia que podrían tener es calidad migratoria de familiar de residente, ¿no? Podrían tener un carnet de extranjería en donde digan que son familiar de residente. Si es que cuentan con ese carnet de extranjería, están autorizados para trabajar. Pero también recordemos que en los años 70 en adelante, muchos peruanos migraron a Venezuela. Entonces tenemos también a los hijos de peruanos, claro, que son venezolanos, nacidos en Venezuela, que nunca obtuvieron la nacionalidad peruana y que han regresado. Entonces ellos son hijos de peruanos. Podrían tener una calidad migratoria de familiar de residente también. Ellos están autorizados para trabajar. Pero también aquellos que ya tuvieron más de un año el PTP, ese PTP te da opción a acceder a una calidad migratoria que es la de residente permanente. Entonces, si un extranjero se presenta en nuestras oficinas y cuenta con algunas de esas calidades migratorias de trabajo, de familiar de residente permanente, incluso de inmigrante, está autorizado para prestar servicios. Si no lo tiene, o bueno, incluso estos permisos, ¿no? El permiso que se le da al que solicita la condición de refugio o al que viene tramitando un PTP, que son dos permisos que se pueden verificar en línea. Si cuentan con estas autorizaciones migratorias, lo que queda al empresario es hacer el contrato de trabajo de personal extranjero. Entonces, si ya cuenta con esos dos requisitos, recién ahí puede prestar servicios y recién ahí puede darle de alta en su planilla. Si no se cumple con esos dos requisitos, el empleador estaría infringiendo las normas laborales y migratorias. ¿Y a qué derechos está obligado a respetar? ¿Hay alguna diferenciación con el trabajador peruano? No hay ninguna diferencia. Es un trabajador más. El trabajador extranjero tiene los mismos derechos mínimos que tiene todo trabajador peruano. La remuneración mínima vital, están obligados a que se pague la seguridad social en salud, ¿no? Que se le afilie a la salud. Tiene derecho a vacaciones anuales, al descanso semanal obligatorio, tiene derecho a la compensación por tiempo de servicios, a las gratificaciones ordinarias, dependiendo del régimen laboral en el que esté registrado, por ejemplo, el empleador, ¿no? Porque si estamos frente a un microempresario o un pequeño empresario que está registrado en el registro de micro pequeñas empresas, ellos van a tener un tratamiento diferente, ¿no? Pero sí tienen los derechos mínimos en cualquiera de los regímenes a los cuales hayan ingresado a prestar servicios. No hay ninguna diferenciación porque se trata de personal extranjero. De acuerdo, Evelyn, muchísimas gracias. Creo que esto ha servido muchísimo a tanta gente que bueno, tiene la posibilidad de contratar a un ciudadano extranjero, porque muchos de ellos están bien preparados, ¿ah? Muchos de ellos están más calificados, ¿no? Que el puesto para el cual los estamos contratando. Claro, la sobrecalificación tampoco es buena, pero también eleva el estándar de calidad. Por ejemplo, en la atención, ¿no? En las empresas de servicio, la atención al público se ve altamente mejorado por el nivel cultural y académico que a veces también aportan estos ciudadanos. Es bueno para el mercado porque llega más mano de obra, como tú dices, va a haber competencia entre aquellos que estaban en el mercado actualmente y los que vienen. También es bueno para los empleadores, ¿no? Siempre que se cumplen con los derechos mínimos, pero hay un punto también, ¿no? Y que yo creo que es una crítica al Estado. La falta de regulación y la falta de información que se da a la ciudadanía puede generar también esos problemas que hemos tenido de xenofobia, ¿no? El problema no es la migración, el problema es que si no hay un control para la migración, lógicamente vamos a tener estos resultados, que es que también llegue con la buena migración, mala migración. Entonces ahí hay un jalado de orejas a la falta de política migratoria. Totalmente de acuerdo. El 0.04% de los venezolanos en el Perú, que son cerca de 1 millón, son los que han delinquido. El 0.04, ¿no? 140 ya fueron expulsados y otro número igual que se encuentran en este momento detenidos. Eso es un número mínimo, pues. No podemos entonces tener actitudes de xenofobia ni mucho menos. Muchísimas gracias. Hemos estado conversando con Evelyn Coloma, experta en Derecho Laboral.